Primer domingo de Adviento del año de la gracia del Señor 2025, los regalos de la Navidad, la esperanza en Cristo. Y quiero explicar el principio de redención. En esta Navidad, como en todas las temporadas del año, tenemos que aprender a redimir. Redimir significa rescatar. Creo que reflejamos mejor la naturaleza de Dios cuando rescatamos, cuando restauramos algo. Es una actividad preciosa para Dios, tanto que su plan de salvación, su plan de redención incluye nada más y nada menos que enviar a su propio Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Navidad para muchos es sobre los regalos. Y todo lo que rodea la Navidad puede que sea mucha paja comercial, tradiciones humanas, pero todo puede ser redimido, es decir, rescatado cuando es en Cristo. Toma otro sentido. En la iglesia celebramos la Navidad cada año y preparamos en Cristo todo esto, y eso hace que las cosas tengan otro sentido, las rescata, las redime. Por ejemplo, la música, los instrumentos pueden ser usados de otras maneras, pero cuando se usan en Cristo, las cosas cambian. Todo puede ser redimido en Cristo. Y así que en esta Navidad, en esta temporada de Adviento que empieza hoy, vea cómo las cosas pueden ser redimidas, pueden ser rescatadas y tener un significado diferente en Cristo. Úselas para los propósitos de Dios y sus caminos. Si para una persona o para el mundo la Navidad es los regalos, entonces podemos redimir esa tradición en Cristo y convertirla en algo que es bendición. Cambia el significado de las cosas cuando las hacemos en Cristo. Redimimos tradiciones, creencias, cuando las hacemos en Cristo. Las cosas cambian. Si para uno es los regalos, pues los regalos, ¿qué regalos tenemos en Cristo en esta Navidad? Y eso es lo que recordamos en Adviento. Tenemos esperanza, tenemos paz, tenemos alegría, tenemos amor. Y eso es lo que recordamos en esta preparación para la celebración de la Navidad. Y de esta manera también podemos compartir nuestra fe, redimiendo tradiciones y creencias. Cuando las cambiamos a Cristo, las cosas son diferentes. Y hoy quiero que recordemos la esperanza eterna que Cristo nos dio al demostrar su poder nada más y nada menos sobre la muerte. La muerte ya no tiene la última palabra, y hoy vamos a recordar esta historia, la historia de Lázaro, que era hermano de Marta y de María. ¿Qué le pasó a Lázaro? Se enfermó y murió. Jesús no llegó a tiempo para sanarlo. Y entonces ya no hay esperanza. En Cristo sí hay esperanza. El reino de la muerte entró por el pecado, por la desobediencia a Dios, porque el ser humano pensó que estaba mejor sin Dios. Se le olvidó que Él es el que da la vida, Él es el inventor y dador de la vida, y sus instrucciones son vida. Por el pecado llegó la muerte, y bueno, no pensamos mucho en la muerte de jóvenes ni de niños, pero como avanzan cada vez más los años, uno piensa cada vez más en eso. Me ha pasado. Pero ¿quién puede vencer la muerte? Hay muchos que gastan millones que no tengo, pero todos vamos a morir, a menos de que Cristo venga. Y Cristo sí puede vencer la muerte. El reino de Dios, el reino del ungido de Dios, del Rey que estábamos esperando, es reino de vida abundante, brillante y digna, vida nueva, y la muerte no puede con ella. Jesús nos da un adelanto de esta verdad en esta historia de Lázaro. Vamos
a ir a Juan capítulo 11. Voy a empezar en el versículo 12. Pero ellos eran amados por Jesús, estos hermanos, María, Marta y Lázaro. Pero Lázaro se enfermó, sus hermanas le mandaron un mensaje a Jesús porque no estaba ahí, y Jesús esperó 2 días. Se había alejado de Jerusalén porque los judíos querían matarlo, más en donde estaba. Entonces él se quedó 2 días más, pero según ellos querían matarlo porque no respetaba el día de reposo, el sábado, y por sus declaraciones de ser el Hijo de Dios, es decir, ser Dios. Y cuando le dieron la noticia a Jesús, él dio esperanza. Dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. Jesús da esperanza aún en medio de la tristeza de la enfermedad. Luego le dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Si duerme es que va a recuperarse, decían sus discípulos. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Jesús ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces, ¿quién puede derrotar a la muerte? Cristo puede. Jesús tiene la autoridad, el poder sobre la muerte, y eso nos debe dar esperanza. Para Jesús, la poderosa muerte no es más que un sueño. Y se acaba tan simple como para decir: hey, ya, levántate, despiértate. ¿No es eso maravilloso que el poder de Dios sea así? Y claro que puede, porque Él inventó la vida, Él es el creador, el sustentador y el redentor. Pero vamos a ver qué pasó después en la historia, versículo 21. De estas declaraciones ahí en el Evangelio de Juan. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Siempre el Evangelio de Juan, si usted lo lee, el Evangelio de Juan nos desafía a creer. Creer es la clave, lo declara el capítulo 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas que se han escrito es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. El desafío a creer es grande, por lo increíble que son las declaraciones de Jesús, pero creer es la manera en que uno obtiene la verdadera vida en Cristo. La esperanza implica creer. Jesús nos desafía a creer, pero no solo cuando las cosas están bonitas, sino cuando están difíciles. Marta acababa de perder a su hermano. Hemos sido tocados por muertes sensibles, enfermedades que amenazan con la muerte de seres queridos, de conocidos y de gente cercana. Podemos identificarnos con Marta y con María, que acaban de perder a un ser muy querido. Sabemos el dolor y la angustia, la desesperación, el vacío que queda. En tiempos difíciles, es cuando Jesús nos vuelve a preguntar: ¿crees? ¿Crees en mí? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Perdiste la oportunidad de estudiar? ¿Perdiste libertades? ¿Estás enfermo? ¿Perdiste un ser querido? Jesús pregunta: ¿crees en mí?
El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y Marta contesta una declaración formidable: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Marta cree de corazón, sabe quién es Jesús. Pero ¿qué le contestarías tú a Jesús? Dicho esto, Marta, estoy en el versículo 28, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y se fue a su encuentro. Jesús no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba a llorar al sepulcro. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Al ver a llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó, se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto le querían, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Nuestro Señor Jesús nos da esperanza porque sabe lo que es el dolor. Algo que yo admiro, alabo de mi Señor Jesús, es que no es indiferente al dolor, se conmueve profundamente, y eso a mí me da esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabe lo que se siente el dolor. Jesús es vulnerable, es sensible al dolor humano, y aquí no solo me conmueve, no solo se conmueve por la muerte de Lázaro, sino que también hace algo. Jesús no solo está sentido por la muerte de Lázaro, sino por la muerte en sí. Jesús no quería que nadie se muriera. Él no quería que entrara la muerte al mundo, pero la muerte entró desde el jardín del Edén gracias al pecado, a la desobediencia del ser humano. Pero ahora en Cristo tenemos la verdadera vida. Entonces Jesús no solo se duele, sino que también hace algo. Sus planes a veces no los entendemos. Esperó 2 días después de recibir la noticia. Pero lo que Jesús nos pide es creer. No hace las cosas cuando nosotros queremos o como las queremos, pero podemos creer y confiar en Jesús, en sus promesas, en sus tiempos perfectos y oportunos. Jesús quería mostrarle a los discípulos, quería mostrarles el poder para que pudieran tener esperanza. Les da una muestra gratis, esas que nos gustan tanto en los supermercados. Una muestra gratis le da a los discípulos. A su llegada, Jesús se encontró con Lázaro. Ya llevaba 4 días de muerto. A veces vemos y parece que Dios no escucha. Parece que Dios no responde porque no actúa inmediatamente. Y cuando no lo hace, a veces es para mostrarnos su gloria de una manera más profunda. Nuestro trabajo es seguir creyendo, no perder la esperanza, permanecer fieles a las promesas de Dios, aferrarnos a las promesas de Dios. Esta enfermedad no terminará en muerte, pero Lázaro murió. Entonces, ¿cómo poder seguir creyendo? Dios nos pide que sigamos creyendo aun cuando las cosas no parezcan favorables. Fíjese que tenían una creencia los judíos. Ellos pensaban que al 4.º día el alma ya sale del cuerpo. Entonces ya realmente no había esperanza. Ya se había ido su alma del cuerpo. Tenía 4 días, ya estaba pues después de 4 días su cuerpo empezó a descomponerse. Y yo me he preguntado eso.
No sé si usted se ha preguntado, ¿cómo le hizo Jesús? ¿Sabe cómo? No, yo tampoco. No sabemos cómo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace los milagros que hace? No podemos saberlo. No es lógico. No es lógico, pero sí es teológico. Es decir, el poder de Dios, la verdad de Dios está por encima de la lógica. Pero eso no significa que Dios no pueda. Si Dios creó de la nada a todo, puede hacer pues todo lo que quiera. Hay mucho que los científicos no pueden explicar. Sin embargo, siguen pasando cosas. ¿Cómo puede levantar y dar vida a un cuerpo ya en descomposición el Señor Jesús? No sé, pero puede. Esa es la maravilla. Versículo 38 dice: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¡Quite la piedra!, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, le gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Aleluya, hay esperanza de vida en Jesús. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. La muerte no tiene la última palabra. Él tiene poder, Jesús tiene poder aún sobre la naturaleza. Regenera el cuerpo de Lázaro después de 4 días. El reino del ungido de Dios que estábamos esperando es un reino de vida, no de muerte. La muerte no tiene ya la corona. Jesús da un adelanto, una muestra gratis de lo que iba a pasar también con él. Pero aquí sostiene sus declaraciones: yo soy la resurrección y la vida. No son solo palabras, es la verdad, y por eso tenemos esperanza, porque solo con el poder de su palabra Él puede llamar a la vida a todos los que están muertos, a todos los que duermen. Jesús tiene poder sobre todo, tiene poder para dar vida, para resucitar, y esto a mí me da esperanza. Tenemos un poderoso Salvador que no solamente nos perdona, nos limpia, sino que tiene el poder también de levantarnos de la muerte. Dios hace lo que para nosotros es imposible. Así que si tú quieres tener esa vida, pues la clave es creer. Fue lo que le pidió a Marta. ¿Crees esto? Confía con todo tu corazón, rinde tu voluntad, acéptalo como tu rey, déjate guiar por Él y Él te va a limpiar, te va a dar libertad. Vas a entrar en el reino de Dios donde la muerte ya no tiene la última palabra. El que tiene la última palabra es Cristo y su palabra es salud, es vida eterna. La muerte para Jesús es como un sueño del cual te puede despertar. Pero si no has puesto tu confianza en Él, si no has creído, hoy puedes recibir la vida eterna, tener la esperanza que regala Cristo a todos los que estamos en Él. Hoy puedes recibir la libertad, dejar de ser engañado por el mundo, se te van a abrir los ojos espirituales, podrás ver el reino de Dios. Y si tú ya crees en Cristo, si ya conoces a Cristo como Marta y como María, entonces sigue confiando en Él. Amén. Ven a sus pies, encuentra esperanza, recupera el enfoque que Jesús te vuelve a preguntar: ¿crees en mí? Y si crees en mí, verás la gloria de Dios. El amor de Jesús no es caprichoso, sino eso es comprometido. Eso significa la palabra yesed.
Y Él busca llevarnos a un conocimiento más profundo del poder de Dios, del reino de vida. Su amor es verdadero, es comprometido. Tenemos muestras de su poder y eso nos debe dar esperanza. Así que creamos de corazón en su palabra, confiemos y descansemos en Él. Amén. Compartamos esta esperanza en esta temporada de Navidad. Tenemos muchas oportunidades para hacerlo. Hay gente que vive sin esperanza, atrapados por el miedo a la muerte y otras cadenas, y Jesús vino a que tengan vida abundante, y nosotros podemos compartírselas. Amén. Disfrutemos de esta temporada de Navidad redimiendo, rescatando tradiciones y creencias en Cristo, y compartamos esta esperanza porque Jesús tiene poder aún sobre la muerte. Amén. 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 Lo invito a responderle a la palabra del Señor con un canto de esperanza. Respóndale usted en oración si no le ha aceptado como Señor, si no ha dejado que Él sea su Rey, si no ha aceptado que es pecador y que necesita un Salvador. Hoy es el día de salvación. Dios puede hacer sendas y cambiar el rumbo de nuestra historia. Así que si usted no ha hecho esa decisión, yo le invito a hacerlo ahora. Si usted no se ha bautizado, si ya cree, pues también lo invito a que pueda tomar esa decisión hoy y celebrar todos juntos que usted ama a Cristo y quiere declararlo públicamente. Amén. Sendas